Mis amados hermanos, a la verdad tengo que confesar que buscar una introducción para este sermón no fue fácil. Pensé en historias sobre ira e intenso dolor, busqué ejemplos de una ira mal manejada, quise inclusive introducir con la definición de ira como emoción y hasta pensé en buscar alguna película que pudiera servir de ilustración para lo que vamos a hablar en esta mañana, pero nada me convenció. Porque creo que la verdad, la mejor forma de introducir este sermón es que nos preguntemos nosotros y reflexionemos. Y yo quiero que te preguntes en esta mañana si en esta semana sentiste rabia contra alguien, o te enojaste, o discutiste en tu casa por alguna circunstancia de manera que pensaste en que esa persona se desapareciera de tu vida, o hablaste contra esa persona palabras hirientes. O tal vez en tu trabajo pasó alguna circunstancia que hizo que tú te molestaras. O ibas manejando y te molestaste porque otro vehículo te cerró el paso y entonces pensaste, vinieron a tu mente pensamientos de querer alcanzarlo y cerrarlo también. Anoche estábamos allí haciendo unas compras en el ARA, vimos casi eso, ¿no? Y uno ve el orgullo que hay entre nosotros y con nosotros como seres humanos. Una persona que no cedía porque habían carros parqueados a un extremo, entonces venía bajando uno, el otro subió, devuélvase usted, no, pero es que usted está más cerca, no, pero es usted... Y así somos nosotros. Tal vez entonces vinieron a tu mente en esas circunstancias groserías o palabras que querías decirle a esa persona. Obviamente estas son preguntas retóricas. Pero podríamos seguir realizando preguntas así, seguir evaluando, y yo creo que llegaríamos a la conclusión de que todos nos enojamos esta semana contra alguien. Y puede que haya sido con razón o sin ella, pero debemos reconocer, en algunos momentos y en esa circunstancia, tal vez deseamos que a esa persona se la tragara la tierra. Y aunque no hemos caído tal vez en extremos, como dijo un abogado cuando se le preguntó sobre el tema de la ira y el intenso dolor, que es un aspecto judicial, a mí no me sorprende, dice él, cualquiera con rabia puede ser un homicida en potencia. Cualquiera puede ser un homicida en potencia. Y eso es precisamente lo que esta mañana este sermón nos quiere mostrar, lo que este pasaje nos quiere mostrar. No podemos negar que la ira es una emoción que todos tenemos y en algunos casos nos lleva a reaccionar de forma equivocada. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Eso nos muestra un estilo de vida superior como discípulos de Cristo y como ciudadanos del reino. Y esto nos debe llevar a pensar sobre un aspecto más de fondo al mandamiento de no matar. El objetivo es claro. Y lo que Jesús quiere que nosotros comprendamos en este pasaje es que el trato correcto que debemos tener para con nuestros hermanos en la fe debe ser diferente. Y de eso se trata precisamente este sermón. Por eso este sermón lleva como título, no matarás, es más que una acción. No matarás, es más que una acción. La semana pasada vimos cómo Jesús llama a sus discípulos a una justicia que superara a la de los escribas y fariseos. Noten lo que dice el versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y esto lo veíamos en el contexto del cumplimiento de la ley. Jesús no ha venido a abrogar la ley, no ha venido a anularla, él vino a cumplirla. Pero llama a sus discípulos a vivir también en concordancia a eso. Ahora, lo que va a hacer el Señor Jesús a partir de estos versículos es dar una serie de ejemplos por medio de los cuales llevaría a los discípulos a ver el corazón de la norma. Y ese es el primer ejemplo. Y la pregunta que nosotros debemos tratar en esta mañana es, ¿cuál es el trato correcto para con tu hermano? ¿Cuál es el trato correcto para con tu hermano? Hay tres elementos que este pasaje nos presenta para responder a esta pregunta. Y el primero de ellos es que el trato correcto para con tu hermano no es como ustedes oyeron. Versículo 21. El trato correcto para con tu hermano no es como ustedes oyeron. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que está haciendo Jesús aquí es señalar la enseñanza dada por los maestros de la ley. Oísteis que fue dicho. Los fariseos habían enseñado que todo el que no transgredía externamente la ley la cumplía y la guardaba, por lo que solo estaban limitando el mandato a la acción en la que se le quitaba la vida a otra persona, en la que se derramaba sangre. Si no había un asesinato,
no se había violado el mandamiento. Ahora, yo creo que aquí hay que hacernos una pregunta, porque ¿cuántas personas hay entre nosotros y en ese momento cuántas personas habrían allí que se podrían considerar buenas porque nunca han matado a nadie? De hecho, es algo que nosotros decimos, es que yo soy bueno porque nunca he matado. ¿Han escuchado ustedes eso? De pronto hasta usted mismo lo ha dicho. Muchos se verían de esa manera en la época de Jesús, por la manera en que los fariseos y los escribas habían limitado la enseñanza del mandamiento. Y por eso Jesús comienza mencionando la ley judía, lo que él llama los antiguos, y la ley civil, el concilio, en cuanto a lo que se refiere al asesinato. La ley decía, no matarás. Ese es el sexto mandamiento. Pero los maestros de la ley con el tiempo añadieron que el culpable debía ser llevado a juicio. Si recordamos cuando estuvimos estudiando los mandamientos, recordarán ustedes que la correcta traducción es no asesinarás. Y había unos castigos y unas sentencias muy duras para aquel que quitaba la vida. Pero los fariseos y los escribas habían limitado el mandamiento. Así que los oyentes sabían Los oyentes sabían esto, dado que los fariseos enseñaban esa regla excluyendo el mandamiento inicial. Y que conocemos, como les digo, como el sexto mandamiento. El verdadero sentido del mandamiento no matarás, que es traducido no asesinarás, implicaba que Dios había formado al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo que se prohibía la violencia, pero también estaba prohibida la injuria. Acusar a alguien injustamente, calumniarlo, hacerle cualquier daño, infligir daño a otra persona. La intención de lo que el Señor está diciendo en este mandamiento es que cada uno debía preocuparse por el bienestar y la conservación de la vida de la otra persona. En ese sentido, el llamado era a servir con todas nuestras fuerzas, tratando de conservar la vida y procurando lo que le convenía al otro, evitando todo aquello que pudiera perjudicarle. Y también se debía ayudar y socorrer cuando se encontrara en algún peligro o en alguna necesidad. Ahora, lo que los maestros judíos habían enseñado indicaba que nada salvo el homicidio, o sea, salvo quitarle la vida, estaba prohibido en el sexto mandamiento. De manera que estaban eliminando el sentido espiritual. Solamente lo limitaban a la acción física. Jesús entonces pone un tono de seriedad cuando señala que sobre este criterio todos serían juzgados. Note lo que dice el versículo 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que Jesús da un tono de seriedad porque establece que hay un juicio que se va a dar con respecto a esto y todo por eso debería ser obedecido. Como menciona un autor, toda ira precipitada es homicidio en el corazón. De ahí que les muestre la verdadera interpretación de la ley y que nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo mostró el significado completo de este mandamiento. Por eso, Jesús enseña esto. El trato correcto hacia una persona, hacia un hermano, es conforme yo les digo. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 22. Jesús hace entonces un claro contraste entre lo que ellos habían escuchado, entre la enseñanza que ellos habían oído y entre lo que él les quería decir. Por eso, pero yo os digo. Y con estos ejemplos lo que el Señor quiere señalar es que todos podemos violar este mandamiento. Todos tenemos la capacidad para violarlo. Todos somos, mis hermanos, y debemos reconocerlo así, unos asesinos en potencia. Todos estamos incluidos, ya que la ira en nuestro interior nos puede conducir a decir palabras destructivas y por ende al homicidio. ¿Y qué nos muestra Jesús? Jesús está señalando una ira que sobrepasa los límites. Sin embargo, esto no significa que nunca debamos enojarnos. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay momentos en los que la ira y la molestia será la respuesta. Pero eso tiene que ver cuando hay una injusticia que se está cometiendo. No podemos permanecer
como inmóviles, quietos cuando vemos una injusticia, cuando algo mal se está haciendo. Eso nos debe molestar a nosotros y debemos manifestar nuestra ira ante eso. Pero este no es la intención de lo que Jesús está diciendo. Este no es el caso en este sermón. Más bien era la ira vista como algo que iba en aumento. Como dice el autor, hay un lugar para sentir la ira frente al pecado y la injusticia. Nuestro problema, mis amados hermanos, dice este autor, es que ardemos de indignación e ira no frente al pecado o la injusticia, sino cuando nos ofenden. Y ese es el verdadero asunto de este pasaje. La primera ira que manifiesta aquí el versículo es en un nivel básico. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Note que ahí no hay ninguna respuesta, dice el versículo 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La ira ya es una violación de la ley. Y tras la prohibición del asesinato está la intención de prohibir la ira. Era lo que estaba manifestando Jesús. Por eso Jesús señala que el que se enoje sería culpable de juicio. El solo hecho de que tú te enojes ya te hace culpable. Así que, como dice la Escritura, ninguno de nosotros está libre de pecado. Hay un segundo nivel. La segunda es cualquiera que diga a su hermano necio, o como dice en la Biblia de las Américas, racá. Este era peor que estar enojado, porque en el ojo tal vez no digamos nada, simplemente estamos enojados. Y tal vez algunas personas tienen la capacidad de estar enojados, pero no demostrarlo. Otros lo demuestran con sus expresiones faciales, o sea, se manifiesta el enojo. Pero en este caso, el enojo es llevado a las palabras. Es llevado a las palabras, por eso cuando nos enojamos con alguien y le decimos este tipo de palabras, lo que estamos haciendo es quitando su identidad y su valor como imagen de Dios. Y usted me podrá decir, pero ¿qué significa necio? Necio no le está quitando la dignidad. No, es que la traducción es la que nosotros tenemos que mirar. La palabra racá, que nuestra Reina Valera traduce necio, era un insulto equivalente para decirle a una persona cabeza hueca, estúpido, menso, tonto, bueno para nada, imbécil. Y de ahí para adelante, todas las palabras que tú te puedas imaginar que hacen que la dignidad de la persona, que la imagen de la persona sea por debajeada. Era una ofensa a la inteligencia de la otra persona. Era un peor insulto. Toda palabra ultrajante es peor que en un sentido, porque es algo que no podemos controlar. Cuando ya empezamos a decir palabras, ya no tenemos freno. En ese sentido, lo que Jesús está diciendo es que cuando te enojas contra otro y le gritas cabeza hueca, estúpido, eres un idiota, eso es ir demasiado lejos ya. Y esa es una ofensa personal, pero que además se pone pública, porque tú lo estás diciendo. Y uno no le va a decir a una persona cuando está molesta, tonto. No, tú se lo dices gritando. O sea, todo el mundo se da cuenta de esto. Y es una palabra de sumo menosprecio, es una burla que viene del orgullo. Por eso es que nosotros tenemos que reconocerlo, de la misma forma que en la cultura judía los insultos eran ofensivos porque en ellos se eliminaba la identidad de una persona y se le cambiaba por una identidad ofensiva, así debemos verlo nosotros también. La persona ahí es despojada de su significado, de lo que significa realmente su nombre. Cuando tú le dices a una persona necia, le estás diciendo, esa es tu identidad, ese eres tú. Tal vez la persona puede que se esté comportando como un necio. Pero cuando tú le dices necio, tonto, eso es lo que tú le estás diciendo, esa es tu identidad, eso es quién eres tú como persona, como individuo. Le estás despojando de su verdadero nombre, de su identidad. Por eso es que Jesús establece aquí que esto lo hacía culpable ante el concilio, o sea, debía haber ido ante el tribunal más alto de justicia que había en Israel en ese momento. Por eso, ¿qué es lo que se espera de nosotros como discípulos? ¿Y qué es lo que esperaba el Señor de la respuesta de sus discípulos en este momento? Que los discípulos quitaran la ira de sus relaciones personales. La ira está prohibida y también lo está cualquier forma de desprecio que nosotros podamos expresar contra otra persona. Muchas veces, y ese es el gran problema, mis amados hermanos, es que muchas veces en nuestro caso no consideramos la seriedad de lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús manifiesta que por insignificantes que consideremos nuestros pecados, ciertamente seremos llevados a juicio por ellos.
Necesitamos entender la gravedad de esto. Pero Jesús no solamente deja esto en un segundo nivel, lo lleva a un nivel aún más alto. Es más alto que cualquiera. Por eso el que le dice fatuo. Obtuso, lento, ser tonto, estúpido, ignorante, insensato. Ese término significaba o se refería a alguien que era moralmente indigno. O sea, tú no mereces ni siquiera la misericordia de Dios. Es lo que se le está diciendo a esta persona. Esa es una palabra que se le aplicaba a una persona que se consideraba inútil, que se comportaba de la peor manera. Y ahí nosotros estamos tomando el papel de un juez, porque consideramos a esa persona peor que un desperdicio. Lo despojamos de su identidad personal y es despojado de su dignidad. Este era un asesinato verbal. Y eso es resultado en muchas ocasiones de esa ira o esa molestia que se mantiene por mucho tiempo, donde el conflicto inicial no fue solucionado. Y que muchas veces aflora es con el tiempo. Es lo que muchas veces tristemente vemos que pasa en muchas relaciones familiares, que hay cosas del pasado, pero que en el momento no se trataron cuando tenían que tratarse y entonces en el momento que se aflora se estalla de la peor manera. Pero mis amados hermanos, también pasa en la iglesia. Circunstancias del pasado, de años, es que el hermanito me dijo, y pasan los años y yo no hablé, no hice el conducto que me dice la Escritura. Es que la Escritura nos enseña que hay un proceso para la reconciliación, que vamos a ver en esta mañana. Pero cuando no se solucionó eso y se dejan pasar los años, entonces vemos las consecuencias de esas circunstancias. Mis amados hermanos, todas esas expresiones, aunque no conducen a un asesinato físico delante de los hombres, ante los ojos de Dios son equivalentes al mismo. Y lo que Jesús está buscando es, al mostrar todos estos ejemplos, es que la idea quede lo más clara posible. Por eso la audiencia debió haber sido confrontada. Yo creo que estas personas, cuando escucharon estas palabras, ninguno puede haber dicho, yo soy inocente. Como yo espero que estemos todos nosotros en esta mañana. Ninguno de nosotros es inocente. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Esto confrontaba a su audiencia y de allí la relevancia para nosotros hoy. Mis amados hermanos, nosotros podríamos pensar que moralmente hablando no somos asesinos. Moralmente hablando, tal vez digamos, yo no he asesinado a nadie, yo soy bueno. Y tendemos a justificarnos y hasta nos consideramos eso, buenos. Pero como les preguntaba al inicio, yo quiero que nos volvamos a preguntar, ¿nos hemos enojado en estos días contra alguien? ¿Nunca hemos deseado que alguien estuviera muerto? ¿Nunca hemos despreciado a nadie? Esta y otras actitudes, otras expresiones nos convierten en homicidas delante del Señor. Nos hacen culpables. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya eres culpable, tienes que ir a juicio, mereces la condenación. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Somos criminales en potencia porque hemos pecado. Y miren esto, los maestros de la ley habían limitado el asesinato para que el culpable fuera presentado ante el juicio. Pero Jesús expone que cualquiera que se enoje sin causa, él debía ser llevado ante el tribunal. Pero ¿qué tribunal humano juzgaría a una persona que le dice tonto a otro? ¿Habría un tribunal? ¿Usted se imagina eso? ¿Llevar usted a su prójimo, a su familiar? Es que me dijo tonto. Ningún tribunal va a hacer eso. Pero ¿sabe qué tribunal sí lo hace? El tribunal divino, ya que ninguna corte humana es competente para juzgar el interior de una persona. Y la sentencia en este caso es la sentencia más alta. El versículo 22 dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa es la sentencia más alta. Por eso R.C. Sproul dice esto, Jesús muestra que cualquier abuso verbal hace a la persona objeto de la condenación eterna. Cualquier abuso verbal. Esa es la condición en la que nos coloca el Señor. Y como dice Juan Calvino, no es inocente del crimen de homicidio el que simplemente se abstiene de derramar sangre.
Porque cualquiera que cometiere o intentare algo de hecho, o en su voluntad y deseo, concebiere dañar en algo el bien de su prójimo, ante Dios ya es considerado homicida. Nuestro problema, mis amados hermanos, es que en ocasiones nosotros lo que hacemos es tratar de racionalizar nuestras reacciones. Nosotros nos excusamos en nuestro pecado. No es que él empezó, no, ella empezó. Eso es lo que nosotros decimos. O decimos, tú sacas lo peor de mí. Y así cosas por el estilo. Pero lo que Jesús nos está diciendo acá es que como discípulos de su reino no debemos llegar hasta este punto. No debemos dejar que estas cosas nos ocurran. O sea, nosotros tenemos que ser controlados en nuestro enojo. Por eso, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. Que nosotros tenemos dominio propio. No vamos a reaccionar. ¿Saben? Esto nos enseña que nosotros solos no podemos. Necesitamos de la gracia y la misericordia del Señor para poder enfrentar este pecado en nuestras vidas. Pero no podemos racionalizarlo. No podemos excusarnos delante de Dios. Él quiere que nosotros enfrentemos esto. El enojo no es el problema. Como les digo, nosotros en ocasiones podremos enojarnos. Pero como dice Pablo en Efesios, no pequemos, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Problemas contra quién nos enojamos y que debemos admitirlo. Y por lo general somos muy rápidos para enfadarnos cuando nos ofenden, pero somos muy lentos confesando nuestro pecado y la injusticia que hemos cometido contra esa persona. Y al racionalizar nuestras respuestas, llegamos a la conclusión de que otros están equivocados, el otro está equivocado y que es nuestra responsabilidad defendernos y conservar nuestro honor, nuestra dignidad, hacer valer nuestros derechos, cuando en lo más profundo la respuesta es solo orgullo. Solo orgullo. Jesús establece por eso una sentencia muy alta. O sea, es que de ahí la importancia de este pasaje, mis amados hermanos. Jesús coloca el estándar muy alto. No es solamente derramar sangre, es que si tú te enojas y ofendes a otra persona y le llamas de cualquier forma desobligante, hiriente, ya eres culpable y mereces la condenación. Así que la perspectiva en esto es considerar delante de quién eres culpable, delante de Dios, que hizo a la otra persona. Porque Dios está detrás de este sistema judicial, detrás de este juicio que está establecido acá, para que podamos ver el corazón de lo que está pasando. Mis amados hermanos, como les menciono, en el Antiguo Testamento prohibía el homicidio y no debía creerse respetada la ley si no se derramaba sangre, sino que apuntaba al problema fundamental del hombre, la ira producto del pecado. Y pensémoslo, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que a veces nos motiva a nosotros a reaccionar de una forma equivocada? ¿No es nuestro pecado? El juicio estaba reservado para el homicida que caía sobre el que odiaba, al rencoroso, el que despreciaba a su prójimo. ¿Y quién podría entonces librarse de la condenación? Por eso yo quería colocar esta frase de Juan Calvino: el hacer reos de juicio a aquellos que hubieran concebido ira, aunque solo sea en su corazón. Hacer reos de ser sometidos a los que con murmuraciones dieran alguna muestra de enojo o rencor. Hacer reos de fuego del infierno a los que con injurias u ofensas hubiesen abiertamente manifestado el mal querer. Mis amados hermanos, es tan culpable aquel autor material como el autor intelectual. Nosotros delante del Señor somos culpables de esto. Dios, que promulgó esta ley, quiere que nosotros miremos en nuestro corazón y nos demos cuenta que el trato correcto para con nuestro hermano no es el de albergar la ira, el odio, el resentimiento que nos podría convertir en homicidas, sino que nos manda a que en lo interior de nuestro corazón nosotros busquemos la reconciliación. El gran problema, mis amados hermanos, con la ira es que a veces, aunque no es que se nos prohíba,
como dice Efesios 4:26, el gran problema es que a veces la ira no puede ser separada del deseo de hacer daño a una persona. Por eso es que el odio es tan dañino. La ira nos puede llevar a tanto daño y tanto mal. Mis amados hermanos, ya vimos que el trato correcto para con tu hermano no es como ustedes oyeron, sino que es conforme, yo les digo, dice Jesús, veamos finalmente que el trato correcto para con tu hermano es de urgente reconciliación. Urgente reconciliación. Y que es nuestro último punto, que está en los versículos 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús llega a la conclusión de su argumento y por eso señala esto, por tanto. Y con este por tanto lo que está indicando es lo que los oyentes, los discípulos deberían llevar a la acción. Y en este caso también a nosotros. ¿Y cuál es la acción? Lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos es mira tu adoración. Mira tu adoración, versículo 23 al versículo 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El versículo nos dice que nosotros debemos reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda. Y esta es una de las pocas veces en la que la Escritura se nos manda que nosotros interrumpamos nuestro culto por algo más importante. Miren, para Jesús es más importante nuestras relaciones que muchas veces nuestra oración. Nuestra meta es el de transformar en amistad una enemistad. El de que una relación sea restaurada, es de pedir perdón a quien hemos ofendido antes de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando nos estamos preparando para algún acto de adoración, es necesario reflexionar y examinar nuestras vidas con seriedad. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Y es algo que he estado reflexionando porque es una invitación constante. Examíname, oh Dios, y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y límpiame. ¿Por qué el salmista hace esa oración? Porque constantemente nosotros tenemos que revisar nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay algo que necesita ser restaurado? ¿Hay alguna relación que necesite ser restaurada? Necesitamos examinar nuestras vidas con seriedad. Y esto aplica a todas las relaciones que tenemos. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7. Porque ¿quién es, como le preguntaron alguna vez a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 7, dice la palabra del Señor. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el llamado que hace el apóstol es a que nuestras relaciones como esposos hacia nuestras esposas sean de la mejor manera. Creo que uno de los lugares en donde nosotros más conflictos vamos a tener es en el hogar. Y tal vez de las relaciones más conflictivas y difíciles van a ser las relaciones matrimoniales. Como alguien dijo alguna vez, somos dos pecadores que dijimos acepto. Así que en su sabiduría el Señor nos ha dejado este llamado para que nosotros entendamos. Porque muchas veces nuestras oraciones no pasan del techo. Porque hay algo que necesita ser restaurado. Porque tal vez nosotros no hemos vivido sabiamente con nuestras esposas. No hemos dado honor a ellas como a coherederas de la gracia.
Pero no solamente aplica para los esposos, para las esposas también él. Colosenses capítulo 3, el versículo 18 y Efesios capítulo 5 también lo manifiesta. Pero vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En otra versión dice respetad a vuestros esposos, que es precisamente lo que manifiesta Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor: por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo sé que ahí hay algo también que necesita ser trabajado. Como esposas, si queremos tener hogares en armonía. Esa es una responsabilidad que también tienen los padres para con sus hijos y viceversa. Efesios capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso implica cómo estoy tratando a mis padres. ¿Qué palabras estoy usando? En una sociedad en donde cada vez los hijos se respetan a los padres, en donde los padres en muchas ocasiones son vistos es como mandaderos y que cumplen los deseos de sus hijos. Mis amados hermanos, hijos que están aquí, niños que están aquí, el llamado que Dios hace a ustedes es que respeten a sus padres. No los hagan enojar. Pero también hay una responsabilidad para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el llamado de los padres hacia los hijos? A criarlos en disciplina y amonestación del Señor. A no hacerlos enojar. Eso no significa, como hoy en día se ve, muchos padres tratando de complacer al niño para que el niño no haga pataleta. No, eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. El no enojarlos es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para formarlos de tal manera en que ellos no se pierdan, en que ellos amen al Señor, en que ellos deseen servir al Señor. Pero no es cumplir sus caprichos. Padre, tú no estás para cumplir los caprichos de tu hijo. Tú no estás para decirle sí a todo lo que él te pida. Esa no es la forma, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que dice también el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 11 al 16. 1 de Juan capítulo 3, versículo 11 al versículo 16. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y aquí vamos a ir a una área más amplia, al área de la iglesia. Vimos el área familiar, ahora veamos la iglesia. Que nos amemos los unos a los otros. No seáis como Caín, que él era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo debe ser el trato dentro de la iglesia? Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y en muchas ocasiones eso implica paciencia. El aprendernos a soportar, no de aguantar, porque a veces pareciera eso como que entendemos el soportar como aguantar. Tengo que aguantar a este hermano. No, soportar es ayudarlo a que esté fuerte. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es sentir ira. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar tanto de nuestras relaciones en la iglesia? Y de años nosotros podemos estar acumulando cosas y rencores contra hermanos nuestros en la fe, cuando el Señor nos llama que nosotros debemos amarnos como hermanos. ¿Cuál es una de las señales evidentes del Evangelio y que se hace evidente al mundo? En que nos amemos los unos a los otros, dice Jesús.
En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo? En que venimos a la iglesia, cantamos, adoramos. No, ¿saben cómo? Que nos amemos los unos a los otros, que ames a la persona que está a tu lado, que ames a la persona que hoy no vino. Esa es la forma en que nosotros debemos demostrar esto. Y por eso necesitamos recibir la gracia del Evangelio, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Saben qué debemos hacer nosotros con este versículo? Orar al Señor. Señor, tú pusiste tu vida por mí, me amaste de tal manera, tanto que yo no lo merecía. Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Mis amados hermanos, nosotros hemos tenido que experimentar en nuestra vida personas con las que no es fácil a veces. Y personas que causan un profundo daño. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Orar por esas personas. Señor, bendícele. Señor, guárdale. Señor, ayúdale. No albergar odios ni rencores. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 13, de la siguiente manera. Dice, soportándoos, escuchen esto, unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben? Este es el evangelio aplicado. Este versículo nos manda que nosotros nos perdonemos si tuviéramos queja contra otro. Aunque debemos tener cuidado, aún mis amados hermanos, debemos tener cuidado con la forma en la que usamos nuestro humor y en nuestros chistes. Miren lo que dice Proverbios 26, 18 y 19. Proverbios 26, 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Como el que enloquece y echa llamas y saetas de muerte, tal es el hombre que engaña a su prójimo o a su amigo y le dice, ciertamente lo hice en broma. No vale que digas algo que ofende a otra persona y te excuses diciendo, era una broma. No, mis amados hermanos, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta a la ofensa no es el insulto. Versículo 1 del capítulo 15 de Proverbios. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El llamado, mis amados hermanos, en todo momento es a no pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12, el versículo 17 al 21. Romanos capítulo 12, el versículo 17 al 21. Escuchen lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la respuesta correcta ante el enojo, ante la ofensa de otra persona? No ser vencido de lo malo. Necesitamos mucho de la gracia del Señor. Eso llama aquí la atención, porque miren lo que nos dice la Escritura. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 5. Miren lo que dice. Dice, porque por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí es bien interesante porque eso llama no al ofendido, sino al ofensor a la reconciliación, a pedir perdón. Él debe reconocer que y yo particularmente debo reconocer que leí por mucho tiempo mal el pasaje. Yo leía el pasaje si tienes algo contra tu hermano. Entonces yo esperaba que el otro viniera y me pidiera perdón. Y entonces me colocaba en el papel de víctima y no en el de agresor. Pero de nuevo Jesús pide que sea el agresor el que tome la iniciativa. Y esto es algo que nosotros estuvimos considerando precisamente en los pasajes anteriores. Somos nosotros los que hemos faltado, los que debemos tomar la iniciativa y debemos pedir perdón. Si nos hemos enojado,
Si nos hemos molestado, si hemos actuado así, yo como agresor debo pedir perdón. Pero también la otra persona, si se ha enojado y ha reaccionado, ¿qué debe hacer? Tiene que pedir perdón, porque es que aquí ninguno es inocente. No se trata de una ofensa pasajera, una cosa liviana, mis amados hermanos. Nosotros debemos incomodarnos de tal forma que esto no nos deje tranquilos hasta que no nos reconciliemos con nuestro prójimo. Así que debemos luchar contra el pecado de la ira, mis amados hermanos. Y debemos verlo así. Es un pecado. El trato correcto para con nuestro hermano tiene un antídoto, la reconciliación. ¿Qué es lo mejor que hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Preguntémonos, ¿hemos obrado mal con alguien? ¿Hemos ofendido a alguien? ¿Hemos herido con nuestras palabras o nuestras acciones? ¿Nuestro humor ofende a otros y decimos que solo fue una broma? Como dice un autor, no hacer nada es una desobediencia directa a la enseñanza de Jesús y solo sirve para complicar la vida. Y esto nos lleva a considerar que el culpable es cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que hemos faltado al mandamiento y por eso debemos reconciliarnos. Somos los que hemos pecado y debemos pedir perdón. Recordemos que no podemos estar en paz con Dios a menos de que estemos en paz con los demás. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 11. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolándoos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y algo interesante acá cuando estudiamos este pasaje es que cuando menciona la ofrenda, lo que pide Jesús no era fácil. Recuerden el auditorio al cual está hablando. Él está hablando a los creyentes, a los discípulos que están ¿en dónde? En Galilea, al norte. Presentar la ofrenda para ellos no era fácil porque implicaba desplazarse a Jerusalén. Ahora imagínense, para estos hombres que Jesús les estuviera diciendo, no puedes presentar tu ofrenda hasta que primero te reconcilies con tu hermano. Y su hermano se quedó en Galilea. ¿Saben lo que esto significa, mis amados hermanos, para nosotros? Implica para nosotros también un esfuerzo, un costo de nuestra parte. A veces ese costo es nuestro orgullo. Reconocer nuestra falta ante el otro antes de presentarnos ante Dios. Y el costo es alto. Pero es lo que el Señor nos pide. Debemos procurar la paz con todos nuestros hermanos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y si en algún momento hay una pelea, debemos confesar nuestra falta, humillarnos ante nuestro hermano pidiendo perdón por el mal hecho de palabra o de obra. Y debemos hacer esto lo más pronto posible. Efesios capítulo 4, versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes lo que eso significa? No dejes que tu enojo continúe hasta el otro día. Y Pablo es claro cuando dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué le damos oportunidad al enemigo para que use nuestro enojo y siga lastimando nuestros hogares y nuestras familias, nuestra iglesia? Mis amados hermanos, esto tiene que calar en lo más profundo de nuestro corazón y hacernos recapacitar. Debemos reconciliarnos rápidamente. Hasta que no lo hagamos, no seremos aptos para estar en comunión con nuestro Dios. No podremos presentar nuestras ofrendas en paz. Y a veces creemos que si presentamos nuestras ofrendas, todo está bien. No, mis amados hermanos. A Dios le interesa tanto cómo están tus relaciones, a cómo está tu relación con Él. ¿Y qué implica esto también, mis amados hermanos? ¿Esto aplica entonces para personas que no son creyentes? Porque, bueno, estamos pensando en el contexto de la familia, en el contexto de la iglesia. Pero ¿esto aplica también para personas que no son creyentes? Y sí, mis hermanos, sí aplica. Y eso es lo que menciona los versículos 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lo que estos versículos nos están diciendo es sí, ponte de acuerdo con tu adversario. Y si esa persona no es un hermano en la fe, si no es una persona no cristiana, que además nos indispone, debemos resolver el problema antes de que la situación se ponga seria.
A nosotros nos gusta hacer valer nuestros derechos y constantemente nos sentimos que nos han herido en nuestros sentimientos, pero la verdad es que lo que han afectado es nuestro inmenso orgullo que necesita ser desinflado. Es que piensen en lo que hizo Cristo. ¿Cómo actuó Cristo cuando lo ofendían? Se enojó, se indignó. No, él no respondía con maldición, sino que entregaba justamente su causa a aquel quien juzga. Y, ¿saben? El versículo nos dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él. Hay demasiado orgullo en nuestro corazón, de modo que vamos a seguir nuestro camino no importa cómo sea. Eso es simple, mis amados hermanos. Cuando la ira se sale de control, es más difícil reparar el asesinato. Que el Señor nos ayude. Este verso enfatiza además la urgencia de la reconciliación por una razón. Porque en el juicio y en el tribunal, ¿cómo una persona que es llevada a la cárcel podría pagar la deuda? No era lógico, ¿cierto? Estar encarcelado hacía que una persona no pudiera pagar la deuda, saldar la deuda. No tendría oportunidad para trabajar y pagar, lo que implicaba que la deuda debía ser asumida por la familia del condenado. Y lo que Jesús está ilustrando es precisamente la seriedad del problema de la ira y de allí la urgencia de tratar de resolver el conflicto antes de que el asunto se complique. Lo que aquí se dice es muy aplicable a nuestras relaciones, mis amados hermanos, y particularmente si estás sin Cristo en esta mañana. Debemos y necesitamos ser reconciliados por Dios o con Dios por medio de Cristo. Mientras estemos vivos, mis amados hermanos, y mientras estemos vivos, si tú estás sin Cristo, recuerda esto, mientras estés vivo, estás en camino a un juicio. Ese juicio es irrevocable. Y la muerte no va a solucionar el problema. Y tal vez sea demasiado tarde. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que nosotros debemos considerar la importancia de nuestro caso y lo incierto de la vida. Cuán necesario entonces es buscar la paz con Dios y reconciliarnos lo más pronto posible. Escucha el Evangelio, por favor. Escucha lo que el Señor declara para que puedas ver la seriedad de tu situación. Tú has ofendido a Dios, debes reconciliarte con Él. Porque Él sí puede juzgar. Y Él sí está indignado y airado contra el impío todos los días de su vida y con justa causa. Pero escucha la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, el versículo 3 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que os habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Tú necesitas ser reconciliado con el Señor, que tú has ofendido al autor de la vida. Debes pedirle perdón. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que recibas la reconciliación y el perdón de tus pecados y no tengas que compadecer ante el tribunal de juicio por ellos. Mis amados hermanos, déjenme finalizar con esto en esta mañana. La lección que este pasaje nos deja es que la respuesta ante el enojo, ante la ira, el trato correcto para con tu hermano es la reconciliación lo más pronto, antes de que sea demasiado tarde. No debemos permitir, como les digo, que el sol se ponga sobre su enojo. Debemos tomar la iniciativa y reparar lo más pronto posible la ofensa que hayamos causado.
La ira y el enojo sin reconciliación es igual a un asesinato. Y esto, recuerden que un asesinato es imposible de restituir. Dejar los problemas sin resolver es permitir que el pecado que se ha iniciado siga destruyendo las relaciones entre nosotros. Por eso recuerden esto, mis amados hermanos. El trato correcto para con tu hermano no es como ustedes oyeron, es como yo les digo, es de urgente reconciliación. Al ser transformados por el Evangelio, los verdaderos discípulos no solamente vamos a evitar el asesinato, sino vamos a evitar cualquier ira, enojo, vamos a tratar de controlar esto orando al Señor para que nos dé su Espíritu Santo. Vamos a ser agentes pacificadores, como lo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, el versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Comprender este mandamiento también nos implica y nos hace reconocer que el otro es imagen de Dios y que por tanto es digno y merece respeto. Debemos entender esto, mis amados hermanos, porque no solo podemos matar a un ser humano, sino que también no debemos hacer, no solo no debemos y no podemos matar a un ser humano, sino que no debemos hacer nada que degrade su dignidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Vamos a orar. Señor soberano y Padre, eterno Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias, porque hoy, Señor, tenemos esperanza en ti. Señor, al ver nuestro pecado de la ira, Señor, confesamos, Señor, que hemos hecho lo malo delante de ti. Contra ti y solo contra ti hemos pecado. Pero, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad si nosotros confesamos nuestros pecados. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y hoy te rogamos que tú nos ayudes para que haya verdadera y genuina reconciliación entre nosotros, para que nosotros podamos comprender que la ira, el enojo, cualquier palabra hiriente, Señor, puede lastimar al otro, que tú has hecho a imagen y semejanza tuya. Señor, ayúdanos a controlar nuestra ira. Ayúdanos a no responder mal por mal, sino al contrario, a pagar el mal con el bien, Señor. A eso somos llamados nosotros, aún con las personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a ser un testimonio viviente para ellos, Señor. A vivir de acuerdo a una vida piadosa. Señor, te rogamos que tú nos ayudes, Padre. Gracias, bendito Señor, porque tú nos redarguyes de pecado, pero también nos das la respuesta en Cristo Jesús, cuando nos llamas al arrepentimiento y a la fe, a reconciliarnos contigo, Señor. Tú eres fiel y justo, Padre. Por eso te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tú haces morar en nosotros y que nos ayuda para tener dominio propio, para que renunciemos a la ira, al enojo, a la maledicencia, a cualquier palabra deshonesta o grosera, Señor. Ayúdanos, Padre, a renunciar a todo esto. Señor, gracias por ayudarnos a enfrentar esto y a entender, Señor, que el trato correcto para con nuestro hermano no es como hemos escuchado, como hemos creído, es como tú nos dices y es de urgente reconciliación, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor bendito. En el precioso nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.